Buenos días, mi nombre es Marcos Prol. Yo ingresé a los 19 años, casi 40 años de servicio en la facultad. Ingresé por necesidad, no por necesidad laboral. Yo venía teniendo trabajos salteados. Mi papá trabajó desde el año 62 en la facultad. Mucha familia mía trabajó acá, mis padrinos, tíos. Y en realidad, bueno, tuve la posibilidad de ingresar con una camada muy grande de gente, alrededor de 40 personas con exámenes de ingreso que había en ese momento. No estaba capacitado para hacer ese examen. Yo venía del colegio industrial, un colegio que terminé bien. Había sido papá hacía poquito tiempo, un año. Entonces tuve que buscar un trabajo permanente. Ese trabajo permanente me lo permitió la UBA, me lo permitió esta facultad. Ingresé en la sala de profesores. Estaba Víctor García como secretario, muy buena gente que recuerdo con mucho cariño, y de ahí empecé a trabajar directamente en lo gremial, diría a partir de el año empecé a seguir a los delegados. Mi papá era delegado general en ese momento, Videla, José Luis Videla, Alfredo Pioli, muchas personas que ya están jubiladas o no están en este plano, pero siempre muy bien recordadas por mí y por mucha gente en este ámbito. Y bueno, después fue una carrera con altas y bajas, pero generalmente siempre acompañado por mucha gente, muchos hombres y mujeres de esta facultad que me ayudaron muchísimo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en la sala de profesores, pero mi comienzo original, recordándolo bien, fue en el departamento de auxiliares de la docencia. Vladislav Bielski fue mi primer jefe, María Esther Torres, y dependiendo siempre de Diego Massinelli, de Víctor García, de Elsa García, la verdad, Julia, me acuerdo de gente, Gladys Ferraro, me acuerdo de gente. Antes el jerarquizado era jerarquizado y el personal operativo era operativo. Se dividían muchísimo en los segmentos en el sector no docente. Hoy es más común ver un director que habla, come, almuerza o tiene un apartado con compañeros operativos, si nos podemos diferenciar así. La verdad, hoy es mucho más homogénea toda la realidad no docente en la facultad y en la UBA también. Pero de ahí hacíamos control de actas, en títulos también, dependiendo de Massinelli, y después, al poco tiempo, yo entré en el año 85, junio del 85, y en el 91 ya fui delegado general de la facultad, hay poquito tiempo. Sí, cuando yo ingresé, Alfredo Pioli era el secretario administrativo en el área administrativa, y el área académica era Víctor García. Yo dependía del área académica, sala de profesores, auxiliares de la docencia y control de títulos. Después vino cuando Yudelov, que era decano en mi ingreso, es elegido rector en el 86. Alonso viene, Oscar Alonso, compañero que tuvo muchísimos años, mucha trayectoria como director general en el área de administración. Él viene de la Facultad de Agronomía, lo trasladan acá y bueno, se hace cargo de la dirección. Y después, nada, lo que el tiempo, casi 40 años, determinó. Yo me inicié en la carrera gremial por una cuestión, entiendo que vocacional, motivada por lo que veía, no por lo que se reflejaba en mi familia, sino lo que viví laboralmente. Yo ingresé la semana de junio del 85 con una gran inundación de las históricas en el conurbano y en la capital, y justo cuando ingreso en el hall central estaban tanto el centro de estudiantes de ese momento, recordemos la época, ¿no? 1985, la UBA en proceso de normalización. En la facultad, la comisión interna estaban haciendo un trabajo mancomunado para recibir colchones, chapas, frazadas, todo. Entonces vi una movida social muy, muy importante, pero muy importante para esa época. Me sorprendió mucho y yo quería ayudar, yo quería colaborar, quería meterme. Me empezó a gustar, no tuve un faro, me empezó a gustar. Al año siguiente empecé a armar equipos de fútbol que en la facultad no existían, entonces empezamos a armar, me ayudaron 3 o 4 compañeros, me metí de delegado de ese equipo, tengo compañeros en la actualidad que están trabajando, que los recuerdo muchísimo,
Pato Monforte, el Meco Sosa, algunos están jubilados ya, y la verdad lo disfruté muchísimo. Y creo que ahí es donde se me despertó la gana de visualizar, no una carrera gremial, sino el ser delegado de la FACU, el estar en un lugar donde poder hablarle a los compañeros y poder hacer causa común en un montón de cosas. Estábamos muy necesitados de mucha respuesta, o sea, imagínense que nosotros fichábamos con un reloj fichador y estaba en el primer piso en la oficina de personal y nosotros teníamos que subir corriendo una escalera desgastada de mármol sin pasamanos, sin elementos de seguridad, y los reclamos de ese momento era poner pasamanos en la escalera de seguridad, hacer antideslizante los escalones, o sea, imagínense los reclamos. Nosotros fuimos delegados en el año 91 y con el que era decano Pornoy, lo primero que hicimos fue eliminar el reloj fichador y tener otro sistema de asistencia, o sea, y así podría contar sin fin de cosas. Siempre fueron muy de abajo. Yo arranqué como colaborador de la comisión interna, mi primera elección la pierdo con 24 años. Fue la primera y única elección que perdí porque aprendí la lección de cómo no tenía que hacer una elección gremial. Y después creo que deben ser más de 25, pero igual no es mérito mío, sino mérito de un equipo de trabajo que siempre me acompañó y que yo pude ensamblar también. La verdad, el reconocimiento es para todos los que me acompañaron y fueron muchos durante todos estos años. Imagínate el año 91 hasta la fecha, te podría hacer una lista enorme. Y me acuerdo muy bien de ellos. Fui delegado general en el año 91, creo que fui reelecto 4 veces, después tratamos de tener un esquema de apertura hacia el sindicato, a los 26 años fui secretario de prensa de la conducción de ese momento, en el año 91, 92, yo siendo delegado acá era secretario de prensa en APUBA. Y después, la verdad, sí, tuve un camino ascendente hasta pasé a ser secretario en el año 94, secretario de Acción Social en el gremio, después terminé siendo secretario adjunto en el año 2002. Después, bueno, tuvimos algunos problemitas, por supuesto, estando en la comisión interna siempre, pero con alternancias de delegados generales. Estuvo Patricio Monfort, estuvo José Luis Videla y yo más retirado hacia Cuba. Después tuve que volver a la facultad por algunos inconvenientes políticos, la política es así, por el tema de las elecciones del año 2006, muy convulsionada la universidad, el esquema político era muy y el general también, el nacional también, entonces bueno, por algunos inconvenientes tuve que volver, volví a ser delegado en el año 2008, ya con todos juntos, Videla, Monforte. Se incorpora Patricio Paso, que es delegado actual de la facultad, de lo mejor que brindó la facu, sinceramente lo digo con orgullo. Y le pedí acompañamiento, me acompañó como segundo muchos años, 4 mandatos más, y después tuve el honor y el gustazo de que fuera él elegido delegado general de la facu, y lo viene haciendo. Para mí es el mejor delegado de la facultad, lejos. Es por calidad humana, por capacidad de trabajo, porque es muy querido y porque se aboca al trabajo de una forma brutal. La verdad, estoy muy contento. Entiendo que la primera elección se pierde por inexperiencia. Primero porque estaba muy solo en el armado y porque tal vez por esa inexperiencia, de edad inclusive, de lo laboral seguro, porque yo hacía 4 años que estaba trabajando. Pero en lo laboral, más allá de lo laboral, digamos, la inexperiencia de la edad, de creer que uno tiene todo controlado y todo manejado, y en realidad son muchísimos los factores. Imagínense que en el año 89, que yo pierdo esa elección, 6 de julio del año 89, para que vean, me acuerdo, me quedó marcado eso. Los jerarquizados, como dije al principio, tenían un poder importante en la facultad. Yo tenía 23 años, entonces dense cuenta que es muy difícil con 23 años y compañeros también de mi edad poder representar a personas que controlaban el trabajo administrativo y académico de la facu y el resto de compañeros, ¿no? Era como escalar el Everest en chancleta, digamos, es bastante complicado.
Así que bueno, lo aprendí, entendí los retos, las sugerencias, pero al otro día tuve una actitud que creo que me impulsó muchísimo y eso me marcó. Debería ser mi carácter y yo me di cuenta después de eso, que estoy acompañando a los delegados que ganaron. En el acto de asunción, aplaudiéndolos como el resto de mis compañeros, teniendo una actitud que debe tener todo compañero que participa en una elección. No estoy diciendo nada extraordinario, sino es que tiene que ser así, y de hecho me ha sucedido a mí con compañeras y compañeros que han perdido una elección conmigo y después se han sumado a trabajar. Es lo más hermoso que tiene esta dinámica en una facultad que para mí, con todo respeto al resto que hoy represento, es la mejor de toda la UBA y los compañeros los adoro. Los adoro, los compañeros de economía. Yo recuerdo una movida política tremenda en la universidad. Tenía 19 años. Yo entré justo que se implementaba el Plan Austral, alrededor de junio del 85. Y recuerdo el centro de estudiantes muy convulsionado, con franja morada en su apogeo, o en el comienzo, digamos, de una década muy fuerte de franja morada, radicalismo en la UBA, con un rector que, por mi memoria, sin recurrir a lo que está escrito, digamos, a la historia, sino por mi memoria, no me caía muy simpático como Andrés Delich. Aunque después con el hijo, cuando estuvo en el ministerio, tuvimos una relación fantástica, no tiene nada que ver, pero era muy pesada la figura del rector, y había una referencia que hacía él con respecto a la tarea no docente, que a mí como recién ingresante no me gustaba tres pitos, la verdad. Como que los no docentes estaban para hacer trabajo de ordenanza y nada más, y no se tenían que involucrar en cuestiones del gobierno universitario, porque una de las premisas fundamentales en ese momento, mucho tiempo después, fue la conquista por un escalafón propio, tener convenio colectivo propio en nuestro sector y participación en el gobierno universitario, que todavía hoy no lo logramos en forma plena como lo quisiéramos. Tenemos voz, pero no tenemos voto. Entonces, hacía referencia a estas cuestiones. Después, bueno, vino Yuberov en el año 86, como lo mencionaba al principio, era decano de esta facultad, y ahí se vino un trabajo desarrollado de la universidad que hay que reconocer que tuvo muchísima apertura, la creación del ciclo básico común, los cursos de verano en determinadas facultades, la UBA se expandió de una forma importante, y también hay que reconocer al día de hoy las distintas sedes que tiene la universidad y los puentes que genera la universidad con la sociedad, más allá de la coyuntura general. Yo diría que las épocas de reclamo están muy bien conceptuadas en lo cronológico. Nosotros en la década del 80 se planteaba: queremos escalafón, queremos estatuto, ¿sí? Queremos convenio colectivo propio. No en forma conjunta, pero se fueron consiguiendo algunos resultados. En el año 87 tuvimos el decreto 2213, que fue nuestro primer escalafón, ya a fines de la década del 80. Tendríamos que definir qué cuestiones son nacionales y qué cuestiones son locales. La participación en el gobierno universitario la planteábamos dentro de la Universidad de Buenos Aires. Hay universidades que a ese momento ya tenían participación en el gobierno universitario de muchísimos años, pero el estatuto era de alcance nacional, ¿sí? Que fue la primera herramienta que dio la posibilidad de tener un propio convenio colectivo de trabajo 20 años después, en el 2007. Es así que nosotros fuimos con normativas tratando de regular algunas normativas para poder entender esto. Hoy en la universidad misma parece raro entenderlo, pero hace 40 años cada facultad, cada unidad académica, cada hospital tenía una reglamentación interna. Entonces, artículos personales, particulares, licencias médicas, era muy, muy disímil. El gremio lo que trató primero internamente, tratar de concentrar en una sola reglamentación todo lo que tenga que ver con la actividad no docente, entendiendo que la Universidad de Buenos Aires particularmente tiene una complejidad alta en cuanto a la tarea no docente. O sea, de institutos asistenciales, hospitales, gente de campo, gente que trabaja en campos dependiendo del rectorado, más el trabajo diario, más la gestión que tiene el sector no docente dentro de la universidad, hace que sea una tarea compleja y muy heterogénea
su segmento laboral. Así que sí, hubo muchísimos cambios. El hito más importante fue el otorgamiento en el gobierno del presidente Kirchner en el año 2007 de nuestro primer convenio colectivo de trabajo. Eso a nosotros nos permitió tener muchísimo más ordenado el poder adquisitivo, los sueldos, porque tuvimos blanqueadas todas las sumas que teníamos en negro y heredábamos de la década del 90. O sea, nosotros teníamos un salario muy chico, con muchas sumas en negro que íbamos arañando en los acuerdos salariales. Bueno, a partir del convenio colectivo de trabajo, la verdad tuvimos una recomposición muy buena y por ende todos los resortes de lo salarial, la obra social, el gremio, todas las jubilaciones también y demás. Hay dos decretos, para hacer mención de dos decretos a nivel nacional. Uno es el 2213, si mal no recuerdo, que es del año 87. Ese brinda el escalafón no docente para todo el país y para las 27 universidades de ese momento nacionales. Trabajó quien fue decano en esta facultad, Rodolfo Pérez. Él estaba en el Ministerio de Educación en ese momento, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y después cuando fue decano acá tuvimos muchísimos encuentros. Yo era delegado, él ya era decano y tuvimos muchísimos encuentros y muchas anécdotas que contaron de eso. Y después, 20 años después, en el año 2007, terminando el gobierno de Néstor Kirchner, se aplica otro decreto, no me acuerdo el número ahora, pero es el decreto también nacional, de alcance nacional, que es el primer convenio colectivo. Nosotros tuvimos etapas muy importantes, aparte de lo reglamentario, como mencionaba. Nosotros teníamos muchísimos trabajadores y trabajadoras no docentes contratados, equiparados, y no teníamos el financiamiento del Ministerio o del Gobierno Nacional, del Tesoro Nacional, para poder lograr la estabilidad de esa gente. En el año 94, con un cambio de conducción en el gremio, que en ese momento yo paso de ser secretario de prensa a secretario de Acción Social, se logra en un acuerdo con la universidad poder pasar a planta alrededor de 1.100 trabajadores no docentes que no tenían estabilidad laboral, entendiendo, bueno, hoy que estamos en una situación laboral con incremento del desempleo, con una situación económica en la cual muchos trabajadores nuestros en las categorías mínimas no llegan al límite de la pobreza. Entonces es como que conseguir estabilidad laboral en cualquiera de las etapas y en los momentos de mi vida laboral al menos, tuvo mucha relevancia y muchísima importancia, porque daba seguridad, porque teníamos la posibilidad de tener obra social. ¿Por qué? Porque te daba la perspectiva de crecimiento o de apertura, más allá de lo individual, en lo colectivo siempre se me dice. La asunción del personal no docente en el cogobierno, si se puede decir así, entendiendo que hubo voluntad política para que esto sucediera, no hubo que confrontar. Lo cierto es que se empieza a dar a principios de la década del 2000, 2002, 2003. Y la verdad teníamos participación en el gobierno, en el Consejo Superior, a través de nuestro secretario general, que era el compañero Jorge Anrot. Ya a fines del 90 ya teníamos posibilidad de que el secretario general estuviera sentado en el Consejo Superior, con voz pero sin voto. Esto se hizo extensivo al resto de las facultades, de los 13 consejos directivos que funcionan en las 13 facultades, y en algún momento me tocó estar a mí en el consejo directivo como representante del personal, pero bueno, siempre estuvimos ahí a las puertas de poder tener plena participación en el cogobierno. Es una bandera que el sector no docente y nuestro gremio no va a dejar de enarbolar, porque realmente estamos convencidos que nosotros somos parte de la gestión de la universidad. Nosotros no estamos para prender la luz, apagarla o abrir las puertas y cerrarlas. Muchísimo. Pues, la verdad, de participar en los espacios, en todos los espacios que el gremio pueda participar, siempre es muy productivo. Y esto tiene que ver no por la calidad de los dirigentes, que somos, estamos como alquilando el lugar, ¿no? Estamos como de paso, sino tiene que ver porque nuestro sector tiene muchísima capacidad de gestión. Y no importa si estoy sentado yo, sino quiénes están conmigo, quiénes me asesoran sobre distintos temas que tiene la gestión también.
no hay un tema puntual que tenga que ver con el sector no docente. Nosotros tenemos que ver, no en el área tanto académica, que tenemos compañeros que pueden opinar al respecto, pero tenemos las comisiones del Consejo Superior, las comisiones de cada consejo directivo, y ahí generalmente nosotros incorporamos compañeros de las áreas que saben desarrollar todos los temas. Entonces la verdad cambió muchísimo, y por supuesto, esto tampoco hay que desconocerlo, no tanto en el área de incumbencia de cada actividad, sino en el área política, el tener relaciones con decanos, con secretarios, y estar sentado en ámbitos donde uno tenga la posibilidad de gestionar mejor, los puentes se acortan muchísimo, ¿no? Eso es verdad. Lo que hay que entender de la modernización, si podemos llamarlo así, a veces el sindicalismo tiene mucho miedo a esos cambios y demás. El ser humano tiene miedo a los cambios, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros entendemos cosas, las tenemos muy delimitadas. Entendemos que lo fundamental en nuestro sector es la capacitación permanente para poder desarrollar y tener una mejor calidad laboral y una oferta laboral mucho más seducible para aquel que quiere incluso crecer, ¿no? No solo en la carrera administrativa, sino tener la posibilidad. El gremio ha logrado, cosa que no pasaba antes, por esto de participar, de tener mejores puentes más cortos con la gestión, hacer acuerdos inteligentes en cuanto a la rotación del personal, de que el personal vaya buscando un lugar donde trabajar mejor, donde encontrarse mejor, capacitándose, y nos ha dado resultados maravillosos, la verdad. Nada mejor que trabajar donde uno quiere, donde quiere, y en la posibilidad de desarrollarse y potenciarse, no solo en lo laboral, sino también individualmente. Así que la verdad, el tema de la tecnología, al contrario, yo vislumbro y me recuesto muchísimo en las compañeras y los compañeros jóvenes que realmente a nosotros nos dan una enseñanza magnífica de eso. Nosotros, primero, más allá de yo estar pisando los 60, no tengo ningún empacho en poder tratar de capacitarme y de ver, por supuesto me sacan años luz los pibes, ¿no? Tengo 4 hijos trabajando en la UBA y me pasan el trapo. Pero lo cierto es que, creo que los más chiquitos también me pasan acá, pero lo cierto es que no tenemos ningún problema. Distinto es lo que se vivió en la pandemia, que es una situación totalmente atípica, triste y atípica, con el tema del home office y el teletrabajo. Nosotros entendíamos que si bien en el área académica puede funcionar o no opinamos, nosotros entendíamos que si el personal no docente tendría que tener una presencialidad que sirva para gestionar, porque si no, diferenciaríamos muchísimo la tarea no docente. Es decir, el que hace trabajo que tiene que estar presencial, no lo voy a detallar acá, pero es obvio, el que tiene que estar presencial tiene que estar y el que no. Y me parece a mí que la cosa pasa, por supuesto, con acuerdos internos en algunos sectores, entendiendo cantidad de personal que hay en el área, qué tipo de tareas se hace y demás. Somos bastante flexibles, pero tratamos de cuidar a nuestra gente como es el mandato que tenemos. Una cuestión importante en la capacitación es el tema de los estudios secundarios, un título medio. Lo cierto es que en la década del 80 teníamos compañeros y compañeras que no tenían el primario terminado. Y sí hubo un acompañamiento del gremio de la universidad para que eso se fuera normalizando, y se normalizó mediante un trabajo en el tiempo. Pero la posibilidad de la posibilidad de tener el secundario con otros nombres, antes la TINEA y demás, en la década del 90, funcionaban aulas en el 10º piso del Hospital de Clínicas, para que se den una idea. Pero después tuvimos una dinámica mucho más trabajada desde facultad, el Instituto de Capacitación que creó el gremio con la Secretaría Académica de la Universidad, nos permitió poder trabajar en forma más contundente con la posibilidad de que cada compañero y compañero no docente pudiera terminar su secundario. De hecho, eso se hace con una dinámica muy importante. Yo no podría decir hoy qué cantidad de compañeros aproximadamente se están recibiendo, pero puedo decir que es una actividad permanente, cotidiana, con, si no recuerdo mal, el año pasado la entrega de diplomas fue en esta facultad, en el aula magna de esta facultad. Se ha hecho en medicina, se ha hecho en odontología,
y obviamente como tiene que ser, con la familia de nuestras compañeras y compañeros, acompañándolos a ellos a recibir el título que por ahí fue postergado por distintas razones personales. Y la verdad es una etapa fundamental, tomada como una gran deuda para muchos de aquellos que no tuvieron la posibilidad de terminar el secundario. Y que el gremio participe en eso a mí me llena de orgullo. Y no soy de esa área. Generalmente nunca desarrollé el área de capacitación, sino más el área política y de desarrollo social. Pero sinceramente reconozco, me conmueve cuando veo a compañeras y compañeros míos de muchos años que no sabía que tenían el título secundario sin terminar, y ver a la familia comprometida, involucrada en eso, es un ejemplo maravilloso para sus propios hijos también y para el resto de los compas. Y poder haber incursionado con mucho trabajo, muchísimo trabajo por parte del gremio, porque fue el gran impulsor de la TAU, de la Tecnicatura en Gestión Administrativa. Yo tengo la suerte que siendo de Económica todo se nucleaba acá, inclusive no solo la cursada en la Tecnicatura, sino en las aulas. Nosotros teníamos la posibilidad de disponer aulas y a veces parece tan grande la universidad, pero es tan complejo el desarrollo académico que a veces no hay aulas y hay horarios muy complejos, como sabemos todos. Lo cierto que después de la TAU y también con un trabajo muy, muy importante, con muchos compañeros y compañeras recibiéndose de técnicos, bueno, vino la LI, vino la posibilidad de tener la licenciatura en gestión y la verdad es increíble, parece no terminar, y bueno, también hay ideas de una maestría y demás, pero no quiero quemar cosas antes de tiempo. Lo que sí hay posibilidades muy, muy importantes de entender que la capacitación no es hacer cursos, hacer cosas aisladas, sino tener una orientación determinada. Y por supuesto en el área asistencial, sí, en el área asistencial a través de facultad, nosotros tenemos la posibilidad de hacer no solo cursos de capacitación en cuanto a laboratorio, radiología, sino la licenciatura en enfermería, tener posibilidad de hacer carreras de otro tipo que no son las administrativas. Nosotros en el área de asistencial lo que hacemos son todo tipo de talleres y especializaciones, pero radiología, extracción en laboratorio y demás, pero la licenciatura se hace con los laboratorios en nuestra sede abierta a la comunidad. Lo hace el gremio, directamente lo hace el gremio, y por supuesto los compañeros no docentes están becados. Mi sensación con respecto a mi económica llamada, porque siempre lo voy a decir, la verdad tuvo muchísima evolución en la infraestructura, en cuanto al edilicio. Hoy podemos ver, ya hace 14, 13 años que está el edificio, el anexo, lo que era una playa de estacionamiento, con un edificio hermoso, la verdad, con financiamiento del gobierno nacional en ese momento, entendiendo que la obra pública bien dispuesta, bien programada, consensuada, sobre todo en sectores como la educación pública, la salud pública, no tendría que estar objetado. Y hoy estamos hablando, retrocediendo 200 años en la historia, si tuviera Belgrano acá estaría diciendo que estamos discutiendo. Pero parece que es normal que nosotros estemos en esta rueda de hámster. Y la verdad lo digo con tristeza, porque hay ciertas cuestiones en la facultad que han potenciado muchísimo, no solo la carrera no docente, sino el transitar del estudiantado, las posibilidades de que el docente brinde mejor su curso. En lo edilicio es fundamental, pero también en lo funcional. O sea, nosotros entendimos, para hablar de lo político también, desde el año 2005-2006, que teníamos que prevalecer económicas por sobre todas las cosas. Y hablo del sector estudiantil, del sector no docente y de la gestión. Y los resultados no fueron malos, porque de hecho el que era decano Barbieri de la facultad terminó siendo rector, Jacobiti como cabeza estudiantil terminó siendo diputado nacional y vicerrector, lo cual es un amigo. Yo, con compañeros, terminamos siendo secretario adjunto del gremio con gravitación en la PUA. O sea, el trabajo fue importante, pero porque Económicas tuvo una premisa de crecimiento permanente. Más allá de las situaciones nacionales como la que mencioné o como que las que también sucedieron. Nosotros aprovechamos muy bien este crecimiento en estos acuerdos políticos que permitieron esto. Nosotros no teníamos vestuarios que eran de terror.
compañeros que tienen la antigüedad que tengo yo saben que los vestuarios que tenía mantenimiento y servicio esto es un lujo, el ambiente donde estoy charlando. Lo cierto es que con mano de obra del personal de la facultad, cobrando extras por supuesto, se hicieron en la vieja aula 01, aquel que la recuerda, en el subsuelo, se hicieron los vestuarios, se hicieron los talleres de mantenimiento, se hicieron el pañol, se hicieron vestidores, se cambió el circuito de calefacción para que la gente, estamos hablando más de 250 compañeros, tenga posibilidad de trabajar más dignamente. Y también hubo una premisa muy bien receptuada en base a estos acuerdos, que fue las condiciones laborales. Más allá de que no son las óptimas, porque el edificio tiene 200 años, por decirlo así, que no falte la calefacción, que no falte un dispenser de agua potable, que hoy parece normal, pero hace 20 años, yo les puedo asegurar que en la universidad, al día de hoy, no todos los servicios tienen un dispenser de agua con agua potable. Y es por una cuestión de realidad del propio instituto. Acá, hace más de 25 años, la gente tiene su ropa de trabajo. Eso también es salario diferido, tener la posibilidad de la gente de maestranza, la gente de servicios generales, de mantenimiento. Después se fueron incorporando ropa de trabajo en bedelías, ropas de trabajo en seguridad, la gente de control interno, la gente de títulos cuando tiene que ir a la jura tenía que comprarse un traje, ponerse un traje, porque los compañeros tenían que ir de traje, las compañeras tenían que ir de pollera, saquito y demás. Bueno, eso se incorporó que todos los años la facultad de comprar los trajes, ¿no? Si no, vos entrabas a trabajar a título como un docente como yo, pero no tenías traje. Y hubo casos de todo tipo, anécdotas muy simpáticas, de salir a pedir traje prestado y todo. Entonces, bueno, esto se fue solucionando, parece muy loco, pero en tantos años ha crecido tanto y ha mejorado tanto la facu y tanto que hay por hacer. Porque uno ve cosas que todavía, pero bueno, no se puede. Yo estoy muy feliz y muy contento con todo lo que se avanzó, pero no soy necio y entiendo en todas las cosas que hay que avanzar todavía. Mirando hacia adelante, lo mismo que puedo plantear como un argentino común, digamos, más allá que como no docente. Como no docente pediría la inclusión del gobierno universitario, sin ningún lugar a dudas. APUA tiene un reconocimiento interno, no por los dirigentes, sino por el trabajador no docente cotidiano y la trabajadora no docente que todos los días realza su trabajo, más que por los dirigentes. Nosotros tenemos fuerza corporativa, si se quiere decir así, porque siempre estamos muy unidos. Pero la verdad, después como ciudadano común pediría que seamos más inclusivos, que realmente... Hay un trabajo muy importante en el sector no docente en cuanto a la inclusión, en cuanto al tema de género y demás. Nuestro sindicato es muy vanguardista en esto, pero también hay que reconocer que en la diaria a veces cuestan algunas cosas. Entonces hay que trabajar un poquito más en esto y ser más tolerante, pero por sobre todas las cosas nosotros necesitaríamos y vamos a seguir exigiendo siempre la inclusión en el gobierno. En la universidad, los ingresos de bolsa de trabajo generalmente, no sé si se puede decir, pero generalmente son por línea directa, por consenso entre el gremio y la gestión. A veces un poquito más el gremio, a veces un poquito más la gestión. Es muy raro, salvo una unidad académica, que los ingresos son por concurso. Se toma un examen de concurso y generalmente ingresan así. Pero no, generalmente son por acuerdo. Imagínense la demanda que esto genera. Imaginemos 800, 900, casi 1000 compañeros que tenemos nada más que en esta unidad. Somos 15.000 en el ámbito de la UBA, que nos están pidiendo trabajo siempre para alguien, sobre todo porque afuera no está bien. Y la universidad es un lugar de pertenencia excelente. ¿Por qué? Porque es un microclima particular, no porque seamos mejores y peores que otros sectores, sino porque generamos ese sentido de pertenencia que cuando hablamos de la UBA nos emocionamos, más allá de económicas. O sea, yo quiero mucho a mis compañeros asistenciales, la verdad, he recurrido con familia, con alguien a algún hospital. Bueno, mi hijo trabaja, es delegado general en la NARI, entonces es como que mi pertenencia también se desparrama un poco, pero reconozco que queremos mucho nuestro laburo y la función que hacemos, la defendemos muchísimo. La Facultad de Exactas todavía se ingresa por concurso. Entendemos nosotros que no es la mejor
forma de hacerlo, porque estamos en un lugar donde las fuerzas políticas y vivas son las que gestionan. Entonces tenemos que encontrar otra forma de acuerdo. Pero bueno, es una mirada muy parcial y nuestra, ¿no? La gestión en esa facultad tiene otra mirada. Es muy arcaico el ingreso por concurso. Por supuesto, también hay que reconocer que el dedo funciona cuando la cosa no es por concurso. También hay que reconocerlo porque todo sistema no es perfecto. Lo que decimos es, nos posibilita más ayudar a nuestra gente, que no sea siendo así, con acuerdos políticos que por concurso, o sea, la posibilidad. Pero también nos permite gestionar políticamente, también esto hay que decirlo claramente, porque si no sería un hipócrita. O sea, nos permite generar política positiva, por supuesto, pero es así en todo el ámbito de la universidad, es así. Salvo en la Facultad de Salta. Que hemos tenido charlas ya con las autoridades nuevas y estamos tratando de solucionarlos. Pero después dicen que después tienen las falencias que tienen muchas, ¿no? Entonces, si tenemos falta de personal, si hay crecimiento en la facultad y todo eso, tenemos que ser flexibles en la forma de cómo contenemos a todos los sectores de la facultad. No es fácil decir, no tenemos personal para la facultad y la forma es pesada, es abstracta, no conseguimos que el resto pueda ayudar y pueda colaborar con eso, entendiendo que esto es un trabajo de todos, no un trabajo del gremio solamente. Si tengo que recordar a algunos compañeros, obviamente voy a recordar a mi viejo, a mi papá, no por ser mi papá, sino porque la verdad era un tipo súper honesto, súper derecho y me enseñó esos valores. Un tipo que no le sobró nada, pero no le faltó ni hombría de bien ni capacidad de trabajo. La verdad, él amaba la facultad. Tuve muchas diferencias porque él era director y yo terminé siendo delegado y así como nos amábamos, porque es así, tuvimos algunos choquecitos medio bravos, pero pura espuma, digamos. Después tomábamos un vino comiendo un asado y ni hablábamos de trabajo. No, mi viejo lo recuerdo con mucho cariño, él ya hace 10 años que no está en este plano, pero está siempre presente conmigo, con sus nietos y demás. Pero después tuve muchísimos compañeros, muchísimas compañeras y compañeros que me ayudaron en distintas etapas. Videla, José Luis, fue uno muy importante y muy marcado. Él era delegado con mi viejo y después, bueno, nada, terminó siendo subdelegado mío porque me acompañó a mí. Y después, bueno, terminamos juntos en mi regreso cuando volví de Apúa, pero después hay un montón de compañeros. Los actuales uno los recuerda, pero yo puedo hablar de Betty Salud, de Jorgito Calabrese, puedo hablar de, no sé, Esteban, que hoy está en la actualidad trabajando y está en la comisión interna actual. En el año 91 él fue subdelegado conmigo, yo era el delegado, teníamos los dos, yo tenía 25 y él tenía 23 años, una locura atroz. Pero como éramos respetuosos, como no éramos soberbios, como la verdad queríamos aprender y queríamos ayudar, yo creo que hubo directores, esto es muy, muy loco, pero hubo directores como Tito Marc, que nos ayudó muchísimo, que era un tipo de muchísimo peso en la facultad, y era el director de personal. Y nos vio tan bueno y tan falto de poder animal que creo que nos quiso ayudar por eso. Dijo, vamos a ayudar a estos pibes, pobre. Porque aparte no íbamos por nada, nosotros queríamos ayudar a la gente, peleábamos por un guardapolvo para la gente de imprenta, y la verdad de buena manera. Y yo recuerdo que los concursos estuvieron trabados alrededor de 6, 7 años. Concursos a los cuales se accedía para un cargo en la carrera administrativa, que hoy también es así. Y era un reclamo medio pesado de la gente. Y Tito Marc concentraba todos los cargos y toda la información de esos concursos. Y un día agarró, imagínense, la prehistoria misma esto, agarró una cartulina celeste enorme con todos los ravioles vacantes que había en los lugares y nos dio toda la información. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos director por director diciéndole, vos tenés el cargo vacante y no lo sabés, vos tenés 2 cargos vacantes y no lo sabés, vos tenés... nos dieron un frasco de miel para cuidar a 2 osos que querían aprender. Y bueno, así sacamos en el primer tramo de nuestra gestión, que fueron 6 meses, 7 meses, sacamos 91 concursos, cuando hacía 7 años no llamaban a uno, y lo normal era llamar 10, 12 concursos por año, dense cuenta la magnitud. Y creo que eso nos dio espalda y ahí empezamos a ver que la cosa se podía. Pero mucha gente nos ayudó, la verdad. A ver, también tuve algunos obstáculos al principio. Cuando yo me inicié,
tuve algunos apretones, algunos tirones de oreja para que no me dedique a esto, pero más del ala política, influenciado a algún secretario y demás. Y obviamente no voy a dar nombre de esto, ellos lo saben, porque después lo hemos hablado entre risas también, pero bueno, era el avatar de la política en ese momento. En algún momento creo que lo comenté, la década del 80 fue muy movilizante, todos queríamos ser política, todos queríamos participar de cosas. Yo no creo en la suerte, pero si lo puedo simplificar así, tuve suerte, pero tuve mucha gente y muchos compañeros que también me acompañaron y me ayudaron. En distintas etapas, y hoy hay algunos que todavía me siguen ayudando, y me pone muy feliz. No, estaba Pioli en el área administrativa. De hecho, yo entro por Alfredo Pioli, ni siquiera por mi viejo que era delegado, porque mi viejo no me quería meter. Esas cuestiones de no puedo porque soy el delegado. O sea, yo dije, mi viejo era derecho como un vidrio, pero un vidrio opaco, porque alguna cosa, yo tenía un pibe y necesitaba trabajar, entonces era complicado. Pero lo entendí siempre, porque la demanda era mucha, se ve, y por ahí prefería ayudar y después en algún momento darme una mano a mí. Eso lo entendí de movida, sobre todo cuando yo empecé a hacer esa actividad. Esto como reclamarle a los viejos, se te acaba el reclamo cuando vos sos papá. Se te acaba de dirimite todos los reclamos. Pero no, yo entré a laburar por Alfredo Pioli en realidad, que le llevó la planilla a mi viejo y le dijo, ¿cómo entran 42 personas? Yo sé que tu pibe no, pero puede esperar. Y me dio la planilla y dijo, tomá, llená los papeles y avisá. Y ahí mi viejo me llamó, si no lo mataba ya. Pero eso me llamó. Y estaba él, había estado anteriormente Vejega, yo lo conocí porque trabajé en la sala de profesores y era docente, pero ya no tenía cargo como secretario, pero digamos que yo arranco con Yumeros como decano, ya estaba como decano, estaba Pioli en el área administrativa y estaba Víctor García en el área técnica, que eran secretarios técnicos, secretario técnico docente, secretario técnico administrativo. Cargo 23 en el SINAPA, en el 22, la 22 es un desastre, la 22140, que era el régimen jurídico de la administración pública al momento de mi ingreso. Por eso, en algún momento conté que en el año 87 tuvimos nuestro escalafón, nos separamos de la administración pública. Y la verdad, la sensación más linda que tengo es poder haber desarrollado en esta universidad y en esta facultad mi vida laboral. He tenido otros trabajos, he trabajado independientemente también, pero la verdad, y no solo por la carrera gremial, he conocido gente maravillosa, he crecido muchísimo junto a mis compañeras y compañeros, y también en la actividad. Hoy estoy como secretario adjunto del gremio, compartiendo fórmula ahí con Luciano Cañasi, que es de la Facultad de Medicina. Nos hicimos grandes amigos. Esta es otra etapa de crecimiento y también de crecimiento en lo laboral, pero en lo personal también. Conociendo muchísima más gente desde hace muchos años en toda la universidad. Pero la verdad, el agradecimiento eterno a cada compañera y a cada compañero no docente de esta facu. Y no es una frase armada. Yo quiero hasta con el que menos me relaciono. O sea, lo saludo, lo abrazo. Extraño horrores la facu. Extraño el recorrerla, el caminar. He generado hermanos de la vida, no solo amigos en esta facultad, y esas cosas las saldo cuando nos juntamos a comer un asado y a tomar un vino. La verdad lo disfruto mucho y hemos abrazado familias también en esta amistad, así que la verdad estoy pleno, le doy gracias a Dios. Tengo la suerte, tengo 6 hijos, pero 4 son no docentes, 3 están trabajando en lo gremial y por una cuestión propia, no por una cuestión que uno determine. Así que le estoy agradecido a Dios, a la vida, de darme esta posibilidad. Y cuando me jubile, obviamente voy a venir a saludar también. No me voy a ir. Así que no, estoy feliz, muy feliz.